Ethan Brandon, hijo de un poderoso multimillonario, vivía una vida de lujo hasta que, sin previo aviso, perdió la capacidad de caminar. Decenas de médicos no lograron explicar su parálisis repentina. Su padre, desesperado, confió en una farmacéutica privada y un tratamiento experimental. Nada funcionó hasta que una nueva empleada doméstica, Amelia, notó algo que los demás habían pasado por alto. Su presencia silenciosa destapó una verdad oculta bajo el silencio, las mentiras y la codicia corporativa. Lo que encontró no solo cambiaría el destino de Ethan, sino que también revelaría un secreto más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y cuéntanos abajo desde dónde nos ves. Nos encanta saberlo. William Brandon había sido un hombre poderoso, conocido por su éxito y riqueza. Vivía en una mansión enorme cerca de Boston con su esposa, Claire. Todo en su vida parecía perfecto, pero eso cambió para siempre la noche en que Claire dio a luz a su primer y único hijo, Ethan. Las complicaciones durante el parto provocaron su muerte, y William quedó solo para criar a su recién nacido. Después de esa noche, se convirtió en otra persona. Dejó de asistir a reuniones, evitó los eventos sociales, y pasó la mayor parte del tiempo encerrado en su casa. La mansión, antes llena de vida, se volvió silenciosa y vacía. El mundo de William giraba únicamente alrededor de Ethan. Amaba profundamente a su hijo, pero la culpa por la muerte de Claire nunca lo abandonó. Se culpaba por no haber podido salvarla. Esa culpa lo volvió frío y distante con los demás. Aunque le dio a Ethan la mejor vida que el dinero podía comprar, William no podía escapar a la sensación de que algo importante se había roto para siempre. A medida que Ethan crecía, vivía rodeado de todo lo que un niño podría desear: juguetes caros, tutores privados y viajes a cualquier lugar que quisiera. William se aseguró de que su hijo tuviera todas las comodidades, pensando que, de algún modo, eso compensaría lo que ambos habían perdido. Pero cuando Ethan cumplió 6 años, empezó a ocurrir algo extraño. Una mañana le dijo a su padre que sus piernas se sentían raras. Al principio, William pensó que era algo menor, quizá un calambre o un golpe por jugar, pero el entumecimiento no desapareció. En pocos días, Ethan comenzó a tener dificultades para caminar. Tropezaba a menudo y decía que las piernas le pesaban. William llamó a su médico privado, quien realizó pruebas y recomendó especialistas. Llegaron más médicos, pero ninguno pudo averiguar qué ocurría. La condición de Ethan siguió empeorando y en cuestión de semanas ya no podía caminar. Quedó confinado a una silla de ruedas y nadie podía explicar por qué. William estaba aterrorizado. Ver a su hijo sufrir sin respuestas le reavivó el dolor de perder a Claire. Se sintió otra vez impotente, desesperado por una solución. William recurrió a toda fuente de ayuda posible. Pasó días leyendo informes médicos, llamando a expertos de todo el mundo y haciendo volar a doctores que afirmaban conocer enfermedades raras. Aún así, nada cambió. Entonces, uno de sus contactos le habló de una farmacéutica llamada MediLife. Estaban trabajando en un tratamiento nuevo, aún no aprobado, pero prometedor. Afirmaban que podía ayudar a niños con daño nervioso inexplicable. Sin otra esperanza a la vista, William contactó a MediLife. La compañía respondió con rapidez y se ofreció a iniciar el tratamiento de inmediato. Le advirtieron que era experimental y entrañaba riesgos, pero William no vaciló. Firmó los documentos y permitió que comenzaran el proceso con Ethan. Creía que era la última oportunidad de ayudar a su hijo. El tratamiento empezó de inmediato y William recuperó la esperanza. Observaba a Ethan cada día, esperando cualquier señal de mejoría, pero esa esperanza no duró. Con el paso de los meses, todo empeoró. En lugar de mejorar, la condición de Ethan siguió deteriorándose. Se volvió más débil y comenzó a perder movimiento en los brazos. Estaba cansado todo el tiempo y casi no hablaba. William contactó repetidamente a MediLife.
exigiendo actualizaciones, pero las respuestas siempre eran vagas. Le decían que tuviera paciencia, que el tratamiento necesitaba tiempo y que los efectos secundarios eran normales. Pero William veía la verdad con sus propios ojos. Su hijo se le escapaba. La culpa y la impotencia regresaron más fuertes que nunca. La mansión, ya silenciosa, empezó a sentirse más fría y sin vida. William dejó de hablar con su personal. Algunos renunciaron y a otros los despidieron. Los pasillos antes concurridos quedaron mudos. Incluso el olor a comida recién hecha y el sonido de la limpieza desaparecieron. William casi no se apartaba del lado de Ethan, viéndolo debilitarse día a día. Empezó a cuestionarlo todo: sus decisiones, su confianza en Medilife y si estaba condenado a perder a quienes amaba. El hogar que antes simbolizaba riqueza y estabilidad, ahora se sentía como un sepulcro. William rara vez salía del cuarto de Ethan. Dejó de trabajar por completo y no respondía a llamadas ni correos de negocios. Su fortuna permanecía intacta, pero ya nada de eso importaba. Toda su atención estaba puesta en Ethan. Apenas dormía, temeroso de que algo le ocurriera mientras no lo vigilaba. A veces se sentaba junto a la cama de su hijo durante horas, en silencio, culpándose por haber tomado las decisiones equivocadas. Pensaba constantemente en Claire, en cómo la había fallado y ahora estaba fallando también a su hijo. Las paredes de la mansión, antes llenas de retratos familiares y calidez, ahora parecían cerrarse sobre él. Los médicos no tenían nuevas ideas. Medilife seguía insistiendo en que hacían todo lo posible, pero William ya no les creía. Sentía que había intercambiado la vida de su hijo por una falsa esperanza. Era la misma sensación que tuvo la noche en que Claire murió. Impotencia, confusión y un profundo remordimiento. Para entonces, casi no quedaba nadie en la mansión. Los jardineros, los cocineros y las sirvientas se habían marchado. Solo quedaba una enfermera, y hasta ella parecía lista para irse. La casa daba la impresión de desmoronarse lentamente, igual que la familia que la habitaba. William pasaba sus días en silencio. Ya no comía con regularidad, y a veces olvidaba cambiarse de ropa. Ya no parecía un empresario, sino un hombre cansado y roto, que solo intentaba mantener con vida a su hijo. Ethan apenas hablaba. No podía moverse mucho y necesitaba ayuda para todo. William trataba de leerle, intentaba sonreírle, pero todo se sentía forzado. El lazo entre padre e hijo aún existía, pero estaba lleno de dolor y tristeza. Cada día se volvía más pesado que el anterior. William no sabía cuánto más podría soportar. Se repetía a sí mismo que debía mantenerse fuerte por Ethan, pero en su interior, sentía que lo estaba perdiendo todo otra vez, igual que cuando perdió a Claire. Amelia Collins llegó a la mansión Brandon temprano en la mañana. Un coche negro la dejó en la entrada, y ella caminó por el largo camino de entrada con una sola maleta en la mano. William estaba cansado de contratar cuidadores que no duraban más de unas semanas, personas que solo seguían instrucciones sin conectar jamás con su hijo. Amelia era diferente. Venía con excelentes recomendaciones, pero lo que llamó la atención de William durante la entrevista fue su voz tranquila y su mirada firme. No habló mucho sobre su pasado, solo dijo que había trabajado antes en casas y que estaba acostumbrada a entornos difíciles. Lo que no mencionó fue que alguna vez había perdido a un hijo, su única hija, durante el parto. Ese dolor nunca la abandonó. En su primer día, la mansión se sentía fría y silenciosa. El personal se había ido y el aire parecía pesado. Vio a William brevemente. Él le hizo un leve gesto con la cabeza y regresó a su despacho. Era evidente que esa casa cargaba tristeza en sus paredes. Al comenzar a recorrerla, Amelia notó lo vacía que estaba. Había polvo en las esquinas, muebles descoloridos y habitaciones que no se usaban desde hacía mucho tiempo. Encontró la cocina, la limpió y comenzó a prepararse algo ligero. Nadie le había pedido que cocinara, pero el silencio era incómodo. Más tarde, se dirigió con cuidado hacia la habitación de Ethan. No llamó, solo escuchó en silencio junto a la puerta.
No se oía nada desde dentro. William no le había dado detalles sobre la condición de su hijo. Solo le dijo que estaba paralizado y que necesitaba ayuda cuando se le pidiera. Finalmente, entró en la pequeña habitación que le habían asignado y comenzó a desempacar. Las horas pasaban lentamente. Al caer la tarde, se cruzó con William en el pasillo. Él apenas la miró y siguió caminando sin decir palabra. Amelia no se sorprendió. Había visto ese comportamiento antes. Personas que enterraban sus emociones para no enfrentar el dolor. Sintió que tanto el padre como el hijo contenían más de lo que podían soportar. A la hora de la cena, Amelia trató de preguntar si Ethan comería. William simplemente dijo, «No cena con otros», y se marchó. Ella dejó una bandeja frente a la puerta de Ethan, de todos modos, sin saber si él la tomaría. La casa permaneció en silencio. Ese tipo de silencio que no transmite paz, sino vacío. Esa noche fue a su habitación, pero no pudo dormir. Alrededor de las 10, caminó nuevamente por el pasillo. Fue entonces cuando oyó algo. Era un sonido débil que provenía de detrás de la puerta de Ethan. Se detuvo y escuchó. Ahí estaba. Un llanto suave, entrecortado. Amelia quedó inmóvil por un instante. Luego se inclinó y escuchó su voz. Era débil, casi como si hablara consigo mismo. ¿Por qué mis piernas ya no funcionan?, preguntaba en voz baja una y otra vez. Su corazón se encogió. No abrió la puerta. No quería asustarlo ni empeorar las cosas. Pero en ese momento, algo dentro de ella cambió. Supo que aquel niño cargaba un dolor más profundo que el de la mayoría de los adultos. A la mañana siguiente, Amelia comenzó su trabajo temprano. Limpió las habitaciones cercanas a la de Ethan y ordenó los pasillos. Nadie se lo había pedido, pero le pareció lo correcto. También revisó la bandeja que había dejado fuera de la habitación de Ethan. La comida estaba casi intacta. Aún así, la llevó de vuelta a la cocina y preparó algo nuevo, esta vez más simple. Amelia trataba de encontrar pequeñas maneras de acercarse a Ethan, incluso sin hablarle directamente. Le dejaba agua fresca en la habitación y colocó un pequeño peluche en su estante. Más tarde intentó preguntarle a William sobre la rutina de Ethan. Él respondía con frases cortas. «No sale al exterior», dijo. «No le gustan las visitas». Cada frase sonaba definitiva, como si no quisiera seguir hablando. Amelia no insistió. Entendía que era un hombre que se ahogaba en su propia culpa. Pero aunque William no quisiera ayuda, ella sabía que Ethan sí la necesitaba, aunque todavía no pudiera decirlo en voz alta. En los días que siguieron, Amelia continuó trabajando en silencio. No intentó forzar conversaciones. En cambio, creó rutinas de consuelo. Se aseguró de que la habitación de Ethan estuviera cálida y limpia. Aprendió a qué hora le gustaba despertarse, cuándo prefería descansar y cómo reaccionaba a distintos alimentos. Aunque Ethan aún no le hablaba, ella notaba que percibía su presencia. Una vez, al pasar frente a la puerta abierta, lo vio observándola desde la cama. No dijo nada, pero tampoco apartó la mirada. Para ella, eso fue suficiente. También notó cómo William permanecía encerrado en su despacho, casi sin salir. A veces lo escuchaba caminar de un lado a otro o discutir por teléfono. Toda la casa parecía suspendida en el tiempo, atrapada. Pero Amelia creía que podía ser diferente. No estaba allí solo para limpiar o servir comida. Había ido a ayudar, de verdad, no por deber, sino porque sabía lo que era la pérdida y la veía reflejada en ese padre y ese hijo. Entonces, una noche, volvió a suceder. Amelia acababa de terminar de doblar la ropa cuando oyó suaves sollozos provenientes de la habitación de Ethan. Esta vez no se quedó quieta. Golpeó suavemente la puerta y dijo, «Soy Amelia. Estoy afuera por si necesitas algo». Hubo silencio. Luego, un susurro. «¿Por qué mis piernas no me obedecen?». La tristeza en su voz era evidente. Amelia no respondió de inmediato. Se quedó junto a la puerta haciéndole saber que no estaba solo. «No lo sé», dijo en voz baja, «pero estoy aquí, Ethan. Me quedaré contigo».
y lo decía en serio. En ese instante, una decisión se formó en su mente. No iba a tratar ese trabajo como uno más. A partir de ese momento, su misión sería ayudar a Ethan a sanar de cualquier manera posible. No podía devolverle la vida a su propia hija, ni borrar el dolor de aquel niño, pero podía acompañarlo. Desde entonces, juró no rendirse jamás con él. Durante las semanas siguientes, Amelia se fue familiarizando con la rutina diaria en la mansión Brandon. La mayoría de los días eran tranquilos, sin cambios. William seguía distante, casi siempre encerrado en su despacho, hablando poco y evitando el contacto visual. Ethan continuaba recluido en su habitación, apenas hablando, apenas moviéndose. Pero Amelia fue paciente. Aprendió a cuidarlo con suavidad. Lo ayudaba a vestirse, le cepillaba el cabello y se aseguraba de que comiera al menos un poco. Algo que llamó su atención fue una inyección diaria que Ethan recibía. Cada mañana, exactamente a las 9, llegaba un mensajero de MediLife a la casa. Entregaba una pequeña nevera portátil a William, quien la llevaba directamente a la habitación de Ethan. Nadie más tenía permitido tocarla. Amelia preguntó una vez qué era, y William solo respondió: «Es parte de su tratamiento». Ella no volvió a preguntar, pero nunca dejó de observar. El hombre que la entregaba siempre llevaba guantes negros, no hacía conversación y jamás entraba a la casa. Parecía extraño, pero nadie lo cuestionaba. Una mañana, Amelia estaba ayudando a Ethan a ponerse los zapatos, algo que hacía todos los días, pero esa vez ocurrió algo inesperado. Mientras alcanzaba uno de los zapatos, la mano de Ethan golpeó accidentalmente una pequeña botella de vidrio que estaba sobre la mesita junto a la cama. El frasco cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido en su interior se derramó rápidamente, extendiéndose sobre las tablas de madera. Un olor metálico y penetrante llenó el aire casi de inmediato. Amelia apartó un poco a Ethan para mantenerlo alejado de los vidrios rotos. Luego se agachó con un pañuelo para intentar limpiarlo. Pero en el momento en que el paño tocó el líquido, sus dedos empezaron a arder. Amelia se sobresaltó y soltó el pañuelo. Su piel empezó a arder ligeramente. Miró a Ethan, sorprendida y confundida. Él se había puesto pálido y comenzó a llorar en silencio. Entre lágrimas, dijo: «Esa es la medicina que el doctor me obliga a tomar, pero no me ayuda. Me hace sentir peor cada vez». Amelia miró más de cerca los restos del frasco. No tenía una etiqueta real, solo una pequeña pegatina blanca con el código RxCS17 impreso. Sin instrucciones, sin nombre de compañía, nada más. Su mente empezó a acelerarse. ¿Por qué no había un nombre en algo que estaban inyectando a un niño? Le preguntó suavemente a Ethan: «¿Sabes para qué es esto?». Él negó con la cabeza y respondió: «Nunca me lo dicen. Solo dicen que tengo que tomarlo». Amelia lo ayudó a subir a la cama y salió al pasillo para buscar algo con qué limpiar el desorden. Pero cuando regresó, el frasco roto había desaparecido. No había escuchado a nadie entrar en la habitación, y Ethan aseguró que no se había movido. La única explicación posible era que alguien lo había tomado en silencio mientras ella se había ausentado por unos minutos. Amelia revisó el pasillo, pero estaba vacío. Sintió una tensión fría en el pecho. Alguien los había estado observando y había actuado rápido. Fue directamente a la oficina de William y golpeó la puerta. Cuando él abrió, le contó lo que había ocurrido. No reaccionó como ella esperaba. En lugar de mostrarse preocupado, se veía enojado. «Debiste haberme llamado de inmediato», dijo. «Este tratamiento es delicado. No entiendes cómo funciona». Amelia intentó explicarle lo que Ethan le había dicho, que la medicina lo hacía sentir peor, no mejor, pero William la interrumpió. «No es un tema para discutir», dijo con frialdad. «MediLife sabe lo que hace». Luego le ordenó mantenerse al margen de todo lo relacionado con las inyecciones, y le recordó que su única tarea era asistir en los cuidados diarios. Amelia salió de la oficina frustrada y preocupada. Algo en la reacción de William no le pareció correcto. Si el tratamiento era realmente seguro, ¿por qué tanto secreto?
¿Por qué molestarse en lugar de mostrarse preocupado? Y sobre todo, ¿por qué alguien había recogido el frasco roto tan rápido sin decir una palabra? A la mañana siguiente, el mensajero de MediLife regresó como de costumbre, exactamente a las 9. Amelia observó desde una ventana cómo el hombre entregaba la nevera portátil a William. El intercambio era siempre igual, silencioso, rápido y extraño. Ese día, decidió seguir al mensajero cuando se marchó. Esperó unos minutos, luego tomó su abrigo y salió. No fue muy lejos, solo lo suficiente para ver el coche negro que conducía. Anotó el número de matrícula y observó cómo se alejaba. No sabía aún qué haría con esa información, pero sentía la necesidad de empezar a reunir pistas. Más tarde, buscó en Internet el código RX-17, pero no encontró nada. Ni referencias médicas, ni artículos de investigación, ni siquiera rumores en foros especializados. Era como si esa sustancia no existiera oficialmente. Amelia comenzó a anotar todo lo que observaba cada día: horarios, reacciones, detalles. Se sentía sola en todo aquello, pero no podía ignorar la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo tras esas puertas cerradas. Esa noche, mientras ayudaba a Ethan a prepararse para dormir, se sentó junto a él y volvió a preguntarle cómo se sentía después de las inyecciones. Ethan apartó la mirada y guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Duele después. Me duele el estómago. Los brazos se me ponen pesados y no puedo dormir bien». Amelia asintió y preguntó suavemente: «¿Alguna vez se lo dijiste a tu papá?» Ethan negó con la cabeza. «No escucha. Dice que tengo que tomarla o no mejoraré». Amelia miró alrededor de la habitación y notó lo poca luz que había. El aire olía débilmente a químicos. Se dio cuenta de que estaba en medio de una situación mucho más grave de lo que había imaginado. Ya no era solo una empleada doméstica, era alguien que había descubierto un secreto, uno peligroso. Esa noche no pudo dormir. No dejaba de pensar en el frasco roto, la sensación de ardor en su piel y el rostro asustado de Ethan. Por primera vez comprendió realmente que algo muy malo estaba ocurriendo en aquella casa y no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras limpiaba el dormitorio principal una tarde, Amelia abrió el cajón inferior de una vieja cómoda. Estaba duro, como si no se hubiera abierto en años. Dentro, bajo un montón de pañuelos descoloridos y algunas prendas dobladas, encontró un pequeño cuaderno de cuero. La tapa estaba desgastada y los bordes de las páginas amarillentos por el tiempo. Al abrirlo, vio de inmediato el nombre Claire Brandon escrito en la primera página. Las manos de Amelia se quedaron inmóviles por un momento. Claire era la difunta esposa de William, la madre de Ethan, la mujer que había muerto en el parto. Por respeto, Amelia dudó antes de seguir leyendo, pero algo la impulsó a continuar. Se sentó al borde de la cama y comenzó a leer. Al principio, las entradas eran ligeras, hablaban de la vida cotidiana, de pequeños momentos decorando la habitación del bebé y de la emoción por su llegada. Pero a medida que las páginas se acercaban a los últimos días del embarazo, el tono cambiaba. Claire escribió que se sentía extraña, con entumecimiento en las piernas, mareos y un dolor muscular inusual. Esos detalles captaron de inmediato toda la atención de Amelia. Claire describía cómo los síntomas comenzaron poco a poco. Una mañana sintió las piernas débiles. Unos días después le costaba subir las escaleras. Empezó a sentirse agotada sin motivo. Los mareos le dificultaban mantenerse de pie durante mucho tiempo, y a veces sus manos temblaban. Visitó a varios médicos, pero todos le repetían que aquello era normal durante el embarazo. Según sus anotaciones, le recetaron un suplemento especial para ayudarla con la energía y la nutrición. Claire mencionaba que ese suplemento provenía directamente de un programa médico privado vinculado a MediLife. El corazón de Amelia dio un vuelco al leer ese nombre. Claire había tomado algo fabricado por la misma empresa que ahora inyectaba a Ethan cada mañana. Las anotaciones del diario no terminaban allí. Claire explicaba cómo el suplemento llegaba en envases sin etiqueta,
Cómo los médicos le prometían que fortalecería tanto a ella como al bebé. Pero los síntomas seguían empeorando y ella sentía que nadie realmente escuchaba sus preocupaciones. Lo que más impactó a Amelia fue que los síntomas que Claire describía eran casi idénticos a los que Ethan estaba sufriendo: hormigueo en las piernas, debilidad y problemas musculares. Claire incluso escribió una frase que se le quedó grabada a Amelia mucho tiempo después de cerrar el libro. Me dicen que imagino cosas, pero sé que algo anda mal. La última entrada estaba fechada un día antes de que Claire entrara en trabajo de parto. Terminaba de repente, a mitad de una oración. No había despedida ni pensamientos finales. Solo un corte abrupto, como si Claire no hubiera tenido tiempo de volver y terminarla. Amelia se quedó sentada en silencio, sosteniendo el libro con fuerza. Su mente iba a toda velocidad. Si Claire había sido afectada por algo relacionado con Medilife durante el embarazo, era posible que la condición de Ethan se hubiera originado antes de que naciera. Eso lo cambiaba todo. No se trataba solo de una mala reacción a un medicamento. Podía ser el resultado de algo mucho más profundo, algo oculto. Amelia supo que debía mostrarle el diario a William, sin importar cómo reaccionara. Esa misma tarde, Amelia reunió valor y caminó hasta la oficina de William. Él estaba sentado tras su escritorio, con el rostro cansado y distante, como siempre. Tocó la puerta una vez y entró, sosteniendo el diario en las manos. Encontré esto mientras limpiaba el dormitorio, dijo con cautela. William levantó la mirada sin mucho interés. Cuando ella colocó el libro sobre el escritorio y lo abrió en una de las últimas páginas, su expresión cambió. Miró las hojas, pero no las leyó. Es el diario de Claire, dijo Amelia en voz baja. Tenía los mismos síntomas que Ethan tiene ahora. Mencionó un suplemento de Medilife. William cerró el libro de inmediato. Su voz fue fría cuando por fin habló. Leer eso no cambiará nada. Ella se fue, y nada la traerá de vuelta. Amelia trató de explicarle que aquello podría ayudarlos a entender lo que le estaba pasando a Ethan, pero William se levantó y dio por terminada la conversación. Déjalo en paz, dijo con firmeza. Estás aquí para cuidar a Ethan, no para revolver el pasado. Amelia no se enojó del todo con él. Vio el dolor detrás de sus palabras duras, pero también percibió algo más: miedo. Él no quería enfrentar lo que el diario insinuaba. Tal vez ya lo sabía en parte. Tal vez lo había sospechado durante años, pero eligió no actuar. Amelia regresó a su habitación y guardó el diario en un lugar seguro. Releyó las últimas páginas una y otra vez. Claire no había muerto de repente. Su cuerpo le había estado advirtiendo durante semanas, y nadie la creyó. Ahora su hijo sufría de casi la misma manera. Amelia entendió que aquello no era una simple coincidencia. También comprendió que no obtendría ayuda de William. Su silencio no era solo duelo, era negación. Y esa negación era peligrosa. Si quería ayudar a Ethan, tendría que seguir buscando respuestas por su cuenta. No más esperas, no más confiar en que alguien más actuaría. A la mañana siguiente, Amelia se levantó temprano y comenzó a escribirlo todo. Copió las últimas entradas de Claire en un cuaderno aparte. Hizo una línea de tiempo con los síntomas, los medicamentos y los médicos que Claire había mencionado. Luego añadió la rutina médica de Ethan. ¿Qué recibía? ¿Cuándo y cómo reaccionaba? Todo empezaba a formar un patrón, un vínculo que unía a madre e hijo a través de una cadena de decisiones médicas ocultas. Amelia también hizo una lista de nombres, con la esperanza de localizar a alguno de los médicos que Claire había mencionado. Si alguno de ellos seguía trabajando con Medilife, tal vez sabría qué era realmente RxC17 o qué contenía aquel suplemento. Amelia sintió una creciente sensación de urgencia. Ethan estaba empeorando, no mejorando, y el tiempo se agotaba. No sabía qué iba a encontrar ni cuán peligroso podría ser, pero ya había tomado una decisión. Si nadie más iba a descubrir la verdad, lo haría ella, aunque tuviera que hacerlo sola. Una tarde tranquila, mientras Amelia ordenaba la sala, un coche negro se detuvo frente a la mansión. Un hombre alto, con traje azul,
Salió y caminó con paso seguro hacia la puerta principal. Su aspecto era impecable, como alguien acostumbrado a dar órdenes. William lo recibió en la entrada y lo condujo hacia el interior sin presentarlo a nadie. Amelia lo notó de inmediato. Su sonrisa no parecía genuina y sus palabras sonaban ensayadas. Saludó a William con un apretón de manos firme y habló con una voz calmada, pero demasiado medida. Dr. Graham West, dijo, director clínico de MediLife, he traído el nuevo lote. Esto debería ayudar a estabilizar la condición del niño. Abrió un pequeño maletín metálico y entregó a William varios frascos de vidrio transparente. Eran idénticos a los que Amelia había visto antes. Ella se mantuvo a distancia, fingiendo quitar el polvo de un estante cercano. El doctor se acercó a la silla de Ethan, le puso una mano en el hombro y disimuladamente deslizó algo en un bolsillo lateral antes de marcharse. Después de que el doctor Graham se fue, Amelia esperó a que nadie la viera y revisó con cuidado el bolsillo de la silla de Ethan. Su corazón latía con fuerza mientras sacaba una pequeña ampolla. Era idéntica al frasco roto de antes. Líquido transparente, sin etiqueta, sin instrucciones, solo un extraño recipiente de vidrio frío. Sus dedos temblaban ligeramente al sostenerlo. No sabía si debía estar escondido o si lo habían olvidado. Pero, de cualquier manera, no tenía sentido. ¿Por qué un médico dejaría en secreto una medicina en la silla de un niño? Envolvió la ampolla en un pañuelo y la guardó en el bolsillo de su delantal. El sentimiento de miedo regresó con más fuerza que nunca. Algo estaba mal con todo aquello. Ya no se trataba de una mala comunicación o de un tratamiento ineficaz. Empezaba a parecer algo más serio, algo peligroso. Amelia miró a Ethan, que permanecía sentado, tranquilo, sin saber lo que acababa de ocurrir. Supo entonces que ya no podía quedarse callada. Esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo cerca de la oficina de William, notó que la puerta estaba entreabierta. William hablaba por teléfono, en voz baja pero tensa. Amelia se detuvo y permaneció inmóvil cerca de la esquina, cuidando de no hacer ruido. Del otro lado de la línea reconoció la voz del doctor Graham. Ya no sonaba amable. Su tono era cortante y autoritario. No puede haber errores, William, dijo el doctor. Ninguna conversación con personas ajenas. Nadie debe saber nada sobre la fórmula, ni siquiera tu personal. El silencio total es parte del acuerdo. William intentó responder, pero Graham lo interrumpió. Ya has recibido suficiente apoyo de nuestra parte. No olvides lo que está en juego. La llamada terminó poco después. Amelia se quedó paralizada, con el corazón acelerado. Aquella conversación no sonaba como orientación médica, sonaba como una amenaza. Graham no se preocupaba por la salud de Ethan. Solo le importaba mantener el secreto. Esa llamada cambió por completo la forma en que Amelia veía lo que ocurría en la casa. A la mañana siguiente, Amelia supo que debía ser más cuidadosa que nunca. Desde ese día empezó a observar cada detalle. Anotaba todo en un pequeño cuaderno que mantenía escondido bajo su cama. Cada entrega, cada visita, cada palabra intercambiada entre William y cualquiera de MediLife. Notó que las entregas ahora llegaban cada 2 días en lugar de una vez por semana. Los frascos dentro de la nevera eran siempre del mismo tamaño, sin marcas, y solo William los manipulaba. Amelia intentó hablar con él de nuevo, preguntando si el tratamiento de Ethan había cambiado. Él respondió de forma vaga y sin mirarla a los ojos. «El doctor sabe lo que hace», dijo. «Confío en el proceso». Pero Amelia ya había dejado de confiar en todo eso. Observó que las reacciones de Ethan a las inyecciones empeoraban. Estaba más cansado, más distante. Sus brazos mostraban moretones donde le aplicaban las dosis. Nadie más parecía preocuparse, pero ella sí. Sabía que estaba presenciando cómo algo terrible se desarrollaba frente a sus ojos. Cada vez que llegaba el mensajero, Amelia se aseguraba de observarlo todo. Anotaba la hora, el número de frascos entregados y cuánto tiempo pasaba William manipulándolos. Incluso comenzó a revisar la basura por la noche,
en busca de algo que pudiera haberse desechado. Cajas, envoltorios, jeringas usadas. Una vez encontró un pequeño trozo de papel con el mismo código que había visto antes, RxZ17. Sin instrucciones, sin explicación alguna. Cuando le preguntaba a Ethan cómo se sentía después de cada inyección, él daba siempre la misma respuesta. ¿Peor?, decía en voz baja, sin emoción, como si ya se hubiera acostumbrado. Amelia se sentía impotente, pero no lo demostraba. Consolaba a Ethan lo mejor que podía y guardaba todos sus descubrimientos en el cuaderno. Empezó a sospechar que quizá William tampoco sabía toda la verdad, que estaba siguiendo órdenes ciegamente movido por la desesperación. Pero incluso si eso era cierto, no justificaba lo que estaba ocurriendo. Amelia no podía permitir que Ethan siguiera pasando por aquello solo. No más. Con el paso de los días, el miedo de Amelia se transformó en determinación. Ahora sabía que algo muy serio estaba sucediendo dentro de aquella casa. Algo que involucraba médicos, medicinas secretas y un silencio impuesto por el miedo. La visita del Dr. Graham le había abierto los ojos, y la ampolla oculta confirmaba que el secretismo era parte del plan. Amelia decidió que ya no sería solo una cuidadora. Se convertiría en una investigadora, una protectora, alguien que no descansaría hasta descubrir qué estaban haciendo con Ethan y por qué. Cada día observaba con más atención, escuchaba con más cuidado y se aseguraba de esconder bien sus notas. Esperaba cualquier oportunidad para reunir más pruebas. Sabía que debía ser cautelosa. Un solo error podría costarle el trabajo o algo peor. Pero también sabía que si no hacía nada, Ethan seguiría sufriendo. Desde el momento en que Graham salió por esa puerta, Amelia cambió. Ya no estaba simplemente sospechando. Estaba segura y estaba lista para hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. La salud de Ethan comenzó a deteriorarse. Lo que empezó como debilidad en las piernas se había convertido en algo mucho más doloroso y aterrador. Comenzó a tener punzadas agudas en la espalda y el estómago. A veces lloraba durante horas por la noche. Sus brazos se movían sin control y a veces no podía sostener objetos ni levantar la cabeza. Las fiebres iban y venían, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Amelia notaba el sudor empapando su almohada y sus pequeñas manos aferrándose a las sábanas cuando el dolor lo golpeaba. William estaba cada vez más ansioso, pero seguía confiando en el tratamiento de Medilife. Cada vez que Ethan empeoraba, llamaba a la empresa. Ellos siempre le aseguraban que lo que experimentaba el niño era normal y parte del proceso de adaptación del cuerpo. También le decían que debían aumentar las dosis para obtener mejores resultados. William aceptaba, aunque el costo seguía creciendo. Cada nuevo frasco de la supuesta medicina venía acompañado de un precio elevado, y Amelia sabía que todos estaban pagando por algo que no ayudaba. Amelia prestaba mucha atención a todo. Empezó a registrar los síntomas de Ethan en su cuaderno. Con el tiempo, notó algo extraño. Cada vez que una entrega se retrasaba y Ethan pasaba un día o dos sin recibir la inyección, su condición mejoraba ligeramente. Aún no podía caminar, pero el dolor disminuía y las fiebres no aparecían. Cuando el tratamiento se reanudaba, los espasmos regresaban de inmediato. Esto ocurrió más de una vez y fue suficiente para convencerla de que el problema estaba en el propio medicamento. Se lo mencionó con cuidado a William, pero él lo desestimó rápidamente. «Necesita consistencia», dijo. «Eso es lo que los doctores siguen repitiendo». Amelia no discutió, pero comprendió que ya no podía confiar en él. Estaba cegado por la esperanza y la culpa. Comenzó a quedarse despierta hasta tarde, vigilando las puertas de la mansión, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Una noche, alrededor de las 11, vio entrar por la parte trasera un camión de reparto. No parecía un vehículo médico, no tenía logotipos, era una simple furgoneta blanca, sin marcas, que se movía silenciosamente en la oscuridad. Esa misma noche, Amelia siguió al camión a pie durante un corto tramo después de que saliera. No pudo acercarse demasiado sin ser vista, pero anotó el número de matrícula. A la mañana siguiente,
Usó una computadora en el pueblo para hacer una búsqueda básica en línea. Le tomó tiempo, pero finalmente encontró un vínculo entre el camión y una empresa que nunca había oído nombrar: Biophase Laboratories. Era difícil hallar información pública. La compañía no tenía sitio web y casi no aparecía en artículos de prensa. Pero en una base de datos de registros legales encontró un detalle clave. Biophase estaba registrada como una subsidiaria de MediLife. Ese descubrimiento le revolvió el estómago. Siguió investigando. Algunos pequeños artículos de investigación y documentos archivados de años anteriores mencionaban a Biophase en relación con pruebas humanas. Uno de ellos, vago pero inquietante, incluso hacía referencia a una sustancia con el código RXS17, el mismo que figuraba en la medicación de Ethan. Amelia se quedó paralizada. No se trataba simplemente de un mal medicamento. Era parte de un experimento secreto. Durante los días siguientes, Amelia intentó confirmar todo lo que podía. Cronometró cada entrega nocturna. Notó que no todas las cajas de los camiones entraban en la mansión Brandon. Algunas se transferían a furgonetas más pequeñas estacionadas cerca de la propiedad, que luego partían en distintas direcciones. Siguió a una de ellas a pie durante varias calles antes de perderla. Al regresar a casa, se sumergió aún más en su investigación sobre Biophase. Finalmente, encontró un resumen científico, no disponible públicamente pero aún guardado en una base de datos académica. El documento describía la prueba de un nuevo compuesto neurológico en niños con enfermedades musculares. No mencionaba nombres, pero incluía síntomas: parálisis, espasmos, fiebre y, al final, estrés orgánico. Los resultados se calificaban como inconclusos y se afirmaba que las pruebas continuaban. Fue entonces cuando Amelia comprendió la verdad. Ethan no estaba enfermo por una causa desconocida. Lo estaban utilizando, sin su consentimiento, para probar una sustancia jamás aprobada. Y los síntomas no eran efectos secundarios. Eran precisamente lo que el fármaco estaba diseñado para provocar. Las manos de Amelia temblaban mientras copiaba todo lo que encontraba. Su cuaderno ya estaba lleno de registros, fechas, números de camiones, nombres de empresas, síntomas y reacciones. Aún no sabía cómo expondría todo aquello, pero tenía una certeza absoluta. Ethan se había convertido en un sujeto de experimentación. Las promesas de curación eran mentiras, diseñadas para mantener a William callado y obediente. Los costos crecientes no eran por el medicamento, sino un pago para mantener en marcha el sistema sin preguntas. Amelia entendió que si enfrentaba directamente a MediLife, podrían silenciarla o hacerla desaparecer. Había visto cómo operaban: entregas sin marcas, amenazas por teléfono, y al Dr. Graham sonriendo con palabras ensayadas mientras escondía veneno en la silla de un niño. Pero no pensaba huir ni esconderse. Empezó a fotografiar los frascos, a grabar videos de las entregas y a preparar copias de todas las pruebas. Esta vez no permitiría que lo encubrieran. Desde entonces, cada vez que Amelia miraba a Ethan, ya no veía solo a un niño enfermo, sino el resultado del plan secreto de una poderosa compañía. Aún así, durante el día fingía normalidad. Ayudaba con las comidas, limpiaba la casa, se mantenía cerca de él. Pero tras bambalinas se estaba preparando para actuar. Ocultó copias de sus notas en 3 lugares distintos de la casa, por si alguien intentaba arrebatárselas. También empezó a contactar personas de forma anónima, periodistas y exempleados de MediLife. Cada noche revisaba su información y añadía nuevos detalles. Su miedo se había transformado en resolución. El supuesto milagro que MediLife prometía no era más que un desastre controlado. Ethan no estaba siendo curado, lo estaban destruyendo deliberadamente. Y ahora que Amelia conocía la verdad, no se detendría hasta encontrar una manera de detenerlos. Había descubierto el núcleo del problema. RXZ17 no era un tratamiento fallido, sino un experimento humano, y Ethan era el centro de todo. Amelia había pasado días reuniendo pruebas, documentando cada detalle sobre el tratamiento de Ethan, las entregas de MediLife
y la conexión con Biophase Laboratories. Su cuaderno estaba lleno de fechas, síntomas, fotos y nombres. Después de lo que había aprendido, no podía seguir callando. Esa tarde, caminó directamente hacia la oficina de William, con una carpeta en las manos. Él estaba sentado detrás del escritorio, leyendo papeles, sin levantar mucho la vista cuando ella entró. «Tenemos que hablar», dijo Amelia con firmeza. Colocó la carpeta sobre el escritorio y la abrió. «Esto es todo lo que he encontrado. Su hijo no está enfermo. Lo están usando para probar un fármaco». William miró las páginas por un momento, pero enseguida las apartó. «No sabes de qué estás hablando», dijo, con la voz elevándose ya de enojo. Amelia no se echó atrás. Señaló un documento con el código RX17 y le explicó cómo los síntomas de Ethan empeoraban después de cada dosis. Fue entonces cuando William perdió el control. Él le gritó, la acusó de querer dinero y le ordenó que abandonara la casa de inmediato. Amelia se quedó allí, atónita por su reacción. Esperaba resistencia, quizá incredulidad, pero no furia. Las manos de William temblaban mientras señalaba la puerta. «¿Crees que no me importa mi hijo?», gritó. «Vienes a mi casa a acusarme después de todo lo que he hecho». Amelia intentó calmarlo, pero él no quiso escuchar. Repitió que estaba despedida y que no tenía derecho a investigar nada. «Confía en ti», dijo con voz tensa. «Ahora sal antes de que llame a la policía». Amelia salió de la oficina con el corazón latiendo con fuerza. Fue directo a la habitación de Ethan para revisarlo. El niño respiraba con dificultad, el rostro enrojecido por la fiebre. De pronto, su cuerpo se puso rígido y empezó a temblar sin control. Una convulsión lo sacudía con violencia. Amelia no dudó ni un segundo. Lo envolvió en una manta y corrió hacia el jardín, esperando que el aire fresco pudiera ayudarlo. Lo recostó con cuidado sobre un banco y le sostuvo la mano, susurrándole que todo estaría bien. Mientras estaba allí con Ethan, tratando de ayudarlo a respirar, oyó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y vio al Dr. Graham de pie junto al seto, vestido con el mismo traje azul impecable. Su rostro se veía tranquilo, pero sus ojos eran fríos. «Ya has causado suficientes problemas», dijo él. «Entrégame lo que te llevaste». Amelia se interpuso entre él y el niño. «No te daré nada», respondió. Graham dio un paso adelante y metió la mano en el interior del abrigo. Fue entonces cuando ella vio el arma. El cuerpo de Amelia se tensó, pero no se movió. «No tienes idea de en lo que te estás metiendo», dijo el doctor con tono amenazante. «Devuélveme los archivos y olvidaremos que esto ocurrió». Amelia se negó otra vez, esta vez con voz firme. Justo cuando Graham abrió la boca para volver a amenazarla, una voz retumbó desde la puerta. «¿Qué demonios está pasando?». Era William. Estaba allí, observando toda la escena. Graham se dio la vuelta sorprendido y alterado. «No es lo que parece», dijo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. William había escuchado todo. En su intento por huir, Graham giró y echó a correr. Pero en el proceso dejó caer una carpeta que llevaba bajo el brazo. Cayó al suelo junto al camino del jardín y se abrió ligeramente. En la portada se veía claramente el logotipo de MediLife. William se acercó y la recogió. Hojeó las páginas y su rostro se volvió pálido. Los documentos eran informes internos, confidenciales, que mostraban toda la verdad sobre el RX17. El compuesto estaba diseñado para provocar parálisis temporal en pacientes jóvenes, obligándolos a depender constantemente de medicaciones adicionales. El objetivo no era curar, sino mantener a los pacientes en tratamiento el mayor tiempo posible, asegurando beneficios continuos. William no podía creer lo que estaba leyendo. Las dosis, los efectos secundarios, incluso el nombre de Ethan, figuraba como parte del grupo de ensayo. Sus manos temblaban cuando dejó caer la carpeta al suelo. Había pagado por cada frasco. Había confiado en MediLife. Y ahora comprendía que había permitido, sin saberlo, que eso le ocurriera a su propio hijo. Permaneció inmóvil varios segundos.
en silencio y paralizado. Amelia se acercó despacio. «Intenté advertírtelo», dijo con voz suave. Pero William no respondió. Miró a Ethan, ahora dormido bajo la manta en el banco, y luego a la carpeta en el suelo. Cuando habló finalmente, su voz era baja y quebrada. «Les di todo. Pensé que lo estaba salvando». Amelia asintió. «Te engañaron, pero aún no es tarde para detenerlos». William volvió a mirar los papeles y después la casa. El Dr. Graham había desaparecido en la noche, pero su error había dejado al descubierto la verdad. William se agachó, recogió la carpeta y la sostuvo con fuerza. Por primera vez en meses, su expresión cambió. La ira se desvaneció, reemplazada por culpa y algo más: determinación. No sabía lo que vendría, pero sí lo que debía hacer. Él había ayudado a crear esa tragedia, y ahora tenía que repararla. Regresaron a la casa lentamente. Amelia llevaba a Ethan en brazos, y William lo seguía de cerca. Nadie dijo mucho. La noche se sentía más pesada, no por la confusión, sino por la claridad. Ya no había excusas ni falsas esperanzas. La verdad había sido revelada. William no intentó defender más a Medilife. No discutió ni pidió a Amelia que se mantuviera al margen. En cambio, le pidió que le mostrara todo lo que había reunido. Por primera vez, estaban del mismo lado. Mientras Amelia extendía sus notas y fotografías sobre el escritorio, William lo observó todo. Se veía cansado, más envejecido que nunca, pero enfocado. «Usaron a mi hijo para probar un fármaco», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Y yo los ayudé a hacerlo». Amelia apoyó una mano sobre su brazo. «Ahora los detendremos». William asintió lentamente. El daño ya estaba hecho, pero la lucha no había terminado. Las mentiras ya no estaban ocultas, y William Brandon por fin estaba listo para enfrentar la verdad. Pasó toda la noche despierto, sentado en su escritorio, rodeado por la carpeta abierta de Medilife y los documentos que Amelia había reunido. La casa estaba completamente en silencio, pero su mente no paraba. Leyó cada página línea por línea, incapaz de detenerse. Cuanto más leía, peor se sentía. El nombre de Ethan aparecía varias veces junto con códigos y fechas que coincidían con su calendario de tratamiento. Había otros niños también, algunos con notas sobre síntomas similares, otros marcados como «no respondieron» o «retirados del ensayo». El lenguaje era frío, clínico, sin emoción. No eran pacientes para Medilife, eran sujetos de prueba. Encontró evidencia de sobornos a médicos, informes falsificados y documentos manipulados enviados a los padres. La empresa había utilizado a familias adineradas como financiadores inconscientes, escondiéndose detrás de la esperanza y las promesas. La culpa golpeó a William con fuerza. Había financiado el sufrimiento lento de su propio hijo. Cada firma, cada pago, cada silencio cómplice. Había sido parte de todo sin saberlo. Cuando Amelia entró en la oficina al amanecer, encontró a William aún sentado frente al escritorio. Tenía los ojos enrojecidos y las hojas esparcidas por todas partes. Él la miró, pero no dijo nada al principio. No hacía falta. Ella podía ver todo en su rostro: el dolor, la culpa, la comprensión. Se acercó y se sentó a su lado. Durante un largo momento, ninguno habló. Finalmente, William dijo en voz baja: «Usaron a mi hijo, y yo se los permití». Su voz se quebró. Amelia le puso una mano en el hombro y le dijo que no era su culpa. «Estaba tan desesperado por arreglar las cosas», respondió él. «No vi lo que estaban haciendo». Entonces, Amelia, después de guardárselo durante tanto tiempo, le contó la verdad sobre su propio pasado. Su hija había muerto años atrás tras recibir una medicación en un hospital público. Más tarde, ese fármaco fue relacionado con Medilife. No había sabido que estaban conectados hasta que volvió a ver el nombre en aquella casa. William la miró sorprendido. «¿Entonces ya sabías de lo que eran capaces?», preguntó. Amelia asintió lentamente. «No todo,
pero lo suficiente para tener miedo. Volvieron a quedarse en silencio, el peso de sus pérdidas uniéndolos de una forma que las palabras no podían explicar. ¿Cuáles eran las probabilidades de que ambos, uno rico, otro pobre, hubieran sufrido por las mismas mentiras de una corporación? Ya no parecía coincidencia. Tal vez era destino. Tal vez estaban destinados a encontrarse, a descubrir la verdad juntos. William finalmente dejó que las emociones lo dominaran. No lloró fuerte, pero sí profundamente. Amelia permaneció a su lado, tomándole la mano, dejándole liberar todo lo que había reprimido durante años. Cuando las lágrimas cesaron, William la miró y dijo: «Tenemos que detenerlos. Tenemos que hacerlo público». Amelia asintió. Empezaron a hacer planes, copiar los documentos, contactar con las personas adecuadas, preparar todo. Pero no sabían que el tiempo se les estaba acabando y que alguien ya los estaba vigilando. Más tarde ese día, mientras se preparaban para salir de la casa y dirigirse al pueblo, Amelia fue a revisar las cámaras. Había adquirido la costumbre de revisar el sistema de seguridad cada día desde que las cosas empezaron a sentirse inseguras. Pero esta vez, algo estaba mal. Las pantallas estaban en negro. Cada una mostraba el mismo mensaje, sin señal. Intentó reiniciar el sistema, pero nada cambió. William revisó las cerraduras de las puertas. Todas estaban desactivadas. El pánico empezó a apoderarse de ellos. «Esto no tiene sentido», dijo William mientras recorría la casa apresuradamente, revisando ventanas y entradas. «Todo el sistema ha caído al mismo tiempo. Eso no puede ser un accidente». Amelia fue a comprobar el cuadro eléctrico y descubrió que los cables habían sido manipulados. Estaban cortados, pero no con precisión, desgarrados, como si alguien lo hubiera hecho deprisa. Las luces del jardín, los sensores de movimiento, incluso las líneas telefónicas estaban muertas. William miró a su alrededor, intentando mantener la calma, pero ya era evidente. No era una falla aleatoria. Era una advertencia. Alguien había estado allí, o planeaba volver. El miedo empezó a extenderse. William cerró todas las cortinas y le dijo a Amelia que mantuviera a Ethan cerca. Volvió a revisar cada puerta, colocando muebles delante de algunas de ellas. Habían planeado ir a la policía, a la prensa, a cualquiera que pudiera ayudarlos, pero ahora estaban atrapados. Al menos por el momento. Amelia llamó a Ethan y lo llevó a la sala de estar, donde podían permanecer juntos. William caminaba de un lado a otro, tratando de pensar en las posibilidades. «Lo saben», dijo finalmente. «Mediliv sabe que vamos a exponerlos». Amelia no preguntó cómo lo sabía. Ella también lo sentía. La carpeta, el enfrentamiento en el jardín, los datos desaparecidos, todo apuntaba a una sola cosa. Los estaban vigilando. Todo había estado bien hasta que intentaron luchar. Ahora las cámaras estaban apagadas, la casa desprotegida y alguien se había asegurado de que se sintieran inseguros. Amelia revisó su bolsillo y sintió la memoria USB con las copias de seguridad. «Todavía tenemos lo que necesitamos», susurró. William la miró con una mezcla de miedo y determinación. «Entonces tenemos que movernos rápido». Pero antes de que pudieran hacer nada más, unos faros iluminaron las ventanas del frente. Un auto negro acababa de entrar en el camino de entrada. No era el camión de reparto habitual, era un sedán elegante y oscuro. El motor se apagó. Nadie salió de inmediato. William retrocedió de la ventana y le hizo señas a Amelia para que se agachara. La puerta principal no estaba cerrada porque el sistema había fallado. Amelia se movió para tomar la silla de ruedas de Ethan, mientras William miraba entre las cortinas laterales. Después de unos segundos, la puerta del coche se abrió. Un hombre bajó lentamente, vestido con un abrigo oscuro. Caminaba con determinación. Su rostro era difícil de distinguir bajo la luz tenue, pero William reconoció su silueta, la forma en que se movía. «Es él», dijo en voz baja. «El que está detrás de todo esto». Las manos de Amelia se aferraron con fuerza al respaldo de la silla.
El hombre no era solo un mensajero. Era quien controlaba todo, y ahora había venido a terminar lo que había empezado. Dentro de la casa, todo quedó en silencio. El aire se volvió pesado y cada sonido se amplificó. El tic-tac del reloj, el crujido del suelo bajo los zapatos de William. El picaporte de la puerta principal se movió levemente, pero no se abrió. Aún les quedaban unos segundos antes de que quien estuviera afuera intentara entrar por la fuerza. ¿Qué hacemos?, preguntó Amelia. William no respondió de inmediato. Luego, con voz firme, dijo: «Protegemos a Ethan. No entregamos las pruebas, pase lo que pase». Amelia asintió. Guardó la memoria USB en el fondo de su abrigo. William tomó la carpeta y se dirigió al escondite debajo de las escaleras. Ocultaron todo lo más rápido que pudieron y luego se quedaron juntos, esperando. La verdad ya había salido a la luz, pero ahora el costo de saberla se volvía peligrosamente real. En ese momento comprendieron que exponer a Medilife no sería fácil. El hombre afuera era la prueba de ello, pero incluso con miedo, ya no estaban solos y ya no temían luchar. Richard Lang llegó poco después del mediodía. Un SUV negro se detuvo frente a la mansión Brandon y varios hombres con trajes oscuros bajaron primero. Revisaron todo el perímetro antes de abrir la puerta al último pasajero. Lang descendió con calma, vestido con un traje gris costoso, el rostro inexpresivo. Su sola presencia llenó el ambiente de tensión. William lo esperaba junto a la entrada. Amelia permanecía adentro, observando desde la distancia mientras sostenía a Ethan. Lang entró sin vacilar, asintiendo brevemente a William. «Hablemos», dijo con frialdad. Ambos hombres se dirigieron al despacho mientras los guardaespaldas esperaban cerca. Amelia, preocupada pero decidida, los siguió silenciosamente y se quedó junto a la puerta, lo bastante cerca para escuchar. Dentro, el tono de Lang era claro y directo. «Estamos dispuestos a ofrecerle $20 millones», dijo. A cambio, firmará un acuerdo para mantener todo en silencio. Sin policía, sin prensa, sin demandas. William no respondió. Lang se inclinó un poco más. «Acéptelo, o su hijo no volverá a caminar». Amelia no se movió, pero sacó discretamente su teléfono del bolsillo, abrió la grabadora de voz y presionó el botón de transmisión en vivo hacia un contacto que ya había advertido. Una periodista amiga suya estaba escuchando en tiempo real. En el despacho, Lang continuó. «No entiendes cuán profundo llega esto, William. No se trata solo de un niño. Si hablas, todo se derrumba». Las manos de William se cerraron en puños. «Experimentaron con niños», dijo con rabia. Lang no lo negó. «Era necesario para el progreso, y tu dinero lo hizo posible. Así que no finjas que eres solo una víctima». Amelia supo que ya había escuchado suficiente. Retrocedió lentamente hacia el pasillo, escribiendo un solo mensaje para su contacto. «Envía». Justo cuando presionó enviar, Lang salió y la vio. Sus ojos bajaron de inmediato al teléfono en su mano. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, se lanzó hacia ella para arrebatárselo. Amelia retrocedió, gritando por ayuda. Uno de los guardaespaldas empezó a moverse en dirección a Amelia. Antes de que la situación pudiera descontrolarse, una voz fuerte gritó desde la entrada: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Agentes armados irrumpieron en la casa con las armas levantadas. Lang se quedó congelado. Graham, que se había colado por la parte trasera poco después de la llegada de Lang, intentó escapar, pero fue capturado y esposado de inmediato. Amelia retrocedió mientras los oficiales tomaban el control de la escena. William permaneció inmóvil, atónito ante lo que estaba ocurriendo. Los agentes explicaron que habían recibido una grabación en tiempo real de Lang, ofreciendo un soborno y amenazando la salud de un niño, suficiente para emitir una orden de arresto inmediata. Colocaron las esposas a Lang y le leyeron sus derechos. Su máscara de calma finalmente se rompió y gritó: «¡No entienden lo que están haciendo!». Pero nadie lo escuchó. Todo había terminado. Los secretos de Medilife ya no estaban ocultos.
Los oficiales comenzaron a recolectar pruebas de la casa, los frascos con la etiqueta RXC-17 y los documentos escondidos. Momentos después, llegaron los paramédicos y comenzaron a examinar a Ethan. Uno de los médicos miró a Amelia y dijo: «Podría haber una forma de ayudarlo, pero debemos actuar rápido». En cuestión de minutos confirmaron lo que Amelia había temido durante semanas. El compuesto RXC-17 estaba diseñado para bloquear las señales entre el cerebro y los músculos. No destruía los nervios, los suprimía. «No es permanente», explicó un médico, «pero cuanto más tiempo permanezca en el sistema, más difícil será revertirlo». Amelia preguntó con ansiedad: «¿Hay un tratamiento?» El doctor asintió. «Hay un antídoto. Nunca se hizo público, pero encontramos referencias en la base de datos a la que accedimos a través de los archivos de MediLife». William se mantuvo junto a su hijo mientras el equipo se preparaba para trasladarlo de inmediato. «Lo llevaremos a un hospital seguro», dijo uno de los paramédicos. «Necesitará cuidados intensivos, pero si empezamos ahora, hay una verdadera posibilidad de recuperación». Por primera vez en mucho tiempo, William sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Se inclinó y besó la frente de su hijo. Ethan, débil pero consciente, le regaló una pequeña sonrisa. Mientras la ambulancia se alejaba, William se quedó de pie en la entrada, mirando hasta que las luces intermitentes desaparecieron a lo lejos. Amelia estaba a su lado, todavía con el teléfono en la mano. La policía ya había detenido a Lang y a Graham. Los reporteros comenzaban a reunirse frente a las puertas. La verdad se había extendido rápidamente. William miró a Amelia y dijo con voz temblorosa: «No sé cómo agradecerte». Ella negó con la cabeza. «No tienes que hacerlo, solo lucha por él ahora». William asintió. «Lo haré». Esa frase lo significaba todo. No era una promesa para ella, sino una promesa para Ethan, una promesa de que nunca más lo dejaría en manos de empresas que mienten, que nunca más sería tratado como un experimento. Durante años, William había intentado reparar su pasado con dinero y silencio, pero ahora comprendía que la verdadera fuerza provenía de enfrentarse a la verdad, incluso cuando dolía. Afrontaría cada consecuencia, cada realidad, por su hijo. De vuelta en la mansión, todo se sentía distinto. La casa, antes llena de secretos y miedo, ahora parecía un lugar donde podía comenzar un nuevo capítulo. Los sistemas de seguridad fueron reactivados. Los archivos de MediLife fueron sellados y entregados a las autoridades. Amelia comenzó a empacar algunas de las cosas de Ethan para llevarlas al hospital más tarde. William recorrió las habitaciones lentamente, como si las viera por primera vez. Se detuvo en el cuarto de Ethan, donde los juguetes seguían en su sitio, y la cama estaba deshecha. Se sentó y miró la pared durante un largo momento. Luego se levantó, caminó hasta la ventana y observó el jardín. El mismo lugar donde habían ocurrido tantas cosas, ahora se veía en paz. Sacó su teléfono, llamó al hospital y pidió actualizaciones cada hora. «No lo pierdan de vista», ordenó a la enfermera. Al colgar, susurró para sí mismo: «Esta vez lucharé por ti, hijo mío». Y por primera vez, lo decía de verdad. Pasaron varios meses desde aquella noche aterradora en la que todo cambió. Después de semanas de tratamiento, terapia diaria y vigilancia constante, Ethan finalmente empezaba a mejorar. El antídoto había funcionado lentamente, ayudando a su sistema nervioso a recuperar el control. Los médicos advirtieron que sería un proceso largo, pero William nunca se separó de su lado. Amelia también estaba allí, apoyando a Ethan en cada pequeña victoria. Y una mañana, algo increíble ocurrió. Mientras intentaba alcanzar un juguete en el suelo, Ethan se impulsó lentamente hacia arriba y se puso de pie por sí mismo. Sus piernas temblaban, pero no cayó. William, sentado cerca, dejó caer su periódico y se quedó inmóvil. Amelia se cubrió la boca con las lágrimas ya asomando. Ethan dio un paso, luego otro. Tambaleó, pero siguió avanzando. 3 pasos completos antes de que Amelia lo abrazara con fuerza.
William se unió a ellos, rodeándolos a ambos con los brazos. «Lo lograste, Ethan», susurró. «De verdad lo lograste». Aquel momento marcó un punto de inflexión. No se trataba solo de caminar. Se trataba de recuperar su vida. La noticia del escándalo de Medilife se difundió rápidamente tras el arresto de Lang. El video que Amelia había grabado se convirtió en el centro de la investigación. Compartido por todos los grandes medios, los periodistas descubrieron contratos ocultos, informes y documentos financieros que vinculaban a la empresa con ensayos ilegales de medicamentos en varios países. Docenas de familias se presentaron con historias similares a la de William. Niños dañados por un tratamiento que se suponía debía salvarlos. La compañía colapsó bajo el peso de las demandas y las investigaciones gubernamentales. Medilife fue disuelta oficialmente por orden judicial. Sus activos quedaron congelados. Los principales ejecutivos, incluido el Dr. Graham y Richard Lang, enfrentaron múltiples cargos y permanecieron entre rejas. Pero para William, la historia no terminó con la justicia. Quería hacer más. Con el apoyo de Amelia, donó gran parte de su fortuna para crear una fundación. Su misión era sencilla: apoyar y proteger a las víctimas de pruebas farmacéuticas ilegales. La organización ofrecía atención médica, asistencia legal y orientación a familias sin recursos. Se convirtió en el legado que William quería dejar atrás, por Ethan y por Claire. Amelia nunca se alejó de su lado. Ya no era solo la mujer que limpiaba las habitaciones o cocinaba la cena. Era parte de la familia. Ethan la veía como una segunda madre, y William confiaba en ella más que en nadie. Compartían las comidas, tomaban decisiones juntos y se apoyaban mutuamente. La mansión, antes llena de frialdad y silencio, había cambiado. La luz ahora entraba en las habitaciones que habían estado cerradas durante años. La risa regresó. William volvió a abrir partes de la casa que había mantenido cerradas por duelo. Junto con Amelia, pintaron la habitación de Ethan de azul brillante y dejaron que él eligiera las decoraciones del pasillo. La vida, poco a poco, estaba volviendo a encontrar su lugar. William comenzó a escribir sobre todo lo que había ocurrido. No por dinero, sino para que nadie olvidara el precio del silencio. Amelia ayudó a organizar eventos para la fundación, compartiendo su historia con valentía. Lo que había comenzado como dolor se transformó en algo poderoso, algo real. Ya no eran solo sobrevivientes, eran una familia reconstruida. Una mañana cálida, los tres fueron al cementerio donde estaba enterrada Claire. Fue idea de Ethan. Quería visitarla. Amelia lo ayudó a caminar los últimos pasos hasta la tumba, guiando su ritmo. William se colocó a su lado, sosteniendo un pequeño ramo de flores blancas. La lápida era simple, elegante, rodeada de césped fresco. Ethan miró la tumba en silencio. Luego se volvió hacia Amelia y tomó su mano. «Mami», dijo suavemente, señalando el cielo. «La mami vieja te envió para cuidarme». La garganta de Amelia se cerró. Se agachó y lo abrazó con ternura. William los miró a ambos y no pudo contener las lágrimas. Sonrió a través de ellas, dejando que las emociones fluyeran sin esconderlas. Era un momento lleno de significado, no de tristeza, sino de paz. Claire se había ido, pero su amor nunca los había abandonado. De algún modo, a través del dolor y del tiempo, su recuerdo había ayudado a construir algo nuevo. William colocó las flores junto a la lápida y susurró: «Está bien ahora». Los ecos del pasado se habían suavizado. Los largos pasillos que antes parecían una prisión, ahora rebosaban vida. La silla de ruedas de Ethan descansaba en una esquina, ya sin uso. Cada día, los juguetes quedaban esparcidos por la sala. Flores frescas adornaban las ventanas. Amelia cocinaba mientras William y Ethan ponían la mesa. La música sonaba y la risa llenaba las habitaciones. La casa estaba viva otra vez. Ya no había secretos, ya no había miedo. La verdad había traído dolor, pero también sanación.
La fundación recibía cartas de agradecimiento cada semana y nuevas familias eran ayudadas cada mes. William seguía escribiendo y Amelia compartía su experiencia públicamente, inspirando a otros a hablar. Lo que una vez pareció un final se había convertido en un nuevo comienzo.